tus suaves caricias no consiguiera perdida la esperanza de pena muera. Buenas tardes a todos. ¿Tenemos pleno? ¿Tenemos pleno? ¿Somos todos, no? Buenas tardes a todos. Antes de comenzar con el orden del día, con la aprobación del acta de la sesión del día 13 de noviembre, toca proceder a la ratificación de la inclusión en el orden del día de la proposición de alcaldía como solicitud de prórroga formulada por la entidad de transportes urbanos de Cantabria, SLU, como adjudicataria del contrato del Servicio Público Municipal de Transporte Urbano. ¿Votos a favor? Muchas gracias. ¿Abstenciones? Muchas gracias. ¿Votos en contra? Muchas gracias. Punto 1 del orden del día, aprobación si procede el borrador del acta de la sesión extraordinaria del día 13 de septiembre. ¿Alguna aportación o aclaración al acta? ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias. ACPT, voto a favor de Iván Martínez y Alejandro Pérez. ¿Abstención? Abstención de Alejandro Pérez. Le doy la palabra al señor secretario. Buenas tardes. En el punto segundo, dación de cuenta y rectificaciones. En primer lugar, se da cuenta de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia desde el día 16 de agosto al 15 de septiembre de 2019, ambas inclusive. En concreto, son las resoluciones que van desde la número 4.442 a la 4.943. Y en el punto relativo a decretos y resoluciones de la Alcaldía designando letrados municipales en asuntos judiciales, se da cuenta de las siguientes. La número 4.631 de 28 de agosto, en las diligencias urgentes 576-2019 del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrelavega. La número 4.782 de 6 de septiembre, en el procedimiento abreviado 240-2019 entre el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Santander. La número 4.836 de 11 de septiembre, en el procedimiento abreviado 225-2019 ante el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Santander. La número 4.837, también de 11 de septiembre, en el procedimiento abreviado 228-2019 ante el Juzgado de lo Contencioso número 2. Y la número 4.963, de 18 de septiembre, en el procedimiento abreviado 261-2019 ante el Juzgado de lo Contencioso número 1. Y en el punto relativo a otras daciones de cuenta, se da cuenta de los informes relativos a la ejecución trimestral, periodo medio de pago y morosidad correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2019, de los que se dio cuenta también en la sesión extraordinaria de la Comisión Informativa Municipal de Economía, Hacienda, Industria, Seguridad Ciudadana, Limpieza Viaria y Especial de Cuentas, celebrada el 20 de septiembre de 2019. Muchas gracias. Pasamos a debatir el punto 3 del orden del día, Comisión Informativa Municipal Permanente de Igualdad, Juventud y Festejos, número 3.1, subvención directa de carácter excepcional a favor de la asociación Thanos 08. Lo que quieras. Tiene la palabra Julio Richarello por Ciudadanos, Blanca Rosa Gómez Morante por Torrelavega, sí. Perdona, Blanca. Nada, no, disculpado, alcalde. Para anunciar nuestro voto afirmativo en los dos puntos que tratan la subvención de esta asociación 08, porque nos parece que ya en septiembre del 2019, estar hablando de las subvenciones del 2017 y 2018, pues ya hay que cerrar capítulos. Gracias, Blanca Rosa. Por Ciudadanos tiene la palabra Julio Richarello. Gracias, señor alcalde. Desde Ciudadanos nos vamos a abstener, lógicamente, porque, entre otras cosas, no hemos sido partícipes ni hemos sido conocedores al 100% de estas situaciones. Sí nos llama la atención distintas diferencias y distintos puntos que hemos encontrado diferentes entre uno y otro, pero de la misma forma que ha dicho mi compañera,
creo que vamos a seguir avanzando y eso sí, nos vamos a abstener porque no queremos pronunciarnos sobre algo que realmente no hemos sido partícipes. Muchas gracias. Por Asamblea Ciudadana por Torrelavega tiene la palabra Iván Martínez. Sí, nuestro voto fue de abstención en la comisión. Vamos a cambiar el mismo, vamos a votar favorablemente. Hemos estado viendo el expediente y aquellas dudas que teníamos han sido despejadas una vez visto el expediente en profundidad y poco más que decir. Gracias, señor portavoz. Tiene la palabra por el Partido Popular Marta Fernández Tejero. Con respecto a la subvención de la Asociación Thanos 08 por la celebración de las fiestas, hemos revisado todos los informes de intervención de oficial mayor y secretario y todos son favorables. Sabemos que ACPT ha revisado exhaustivamente el expediente por si encontraba alguna irregularidad y, al igual que ellos, no lo hemos visto, por lo cual vamos a votar a favor. Gracias. Muchas gracias. Por el Partido Socialista tiene la palabra Patricia Portilla Vaquero. Bueno, pues muy brevemente agradecer el apoyo mostrado por todos los grupos políticos que integran la corporación y creo que no tiene sentido extenderme en la intervención, puesto que es un expediente conocido por todos y que además ha sido apoyado ampliamente, así que reiterar el agradecimiento al apoyo mostrado hacia la Asociación Thanos 08. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Partido Regionalista tiene la palabra Pedro Pérez Noriega. Muchas gracias, alcalde. Sí, nosotros también vamos a votar favorablemente. Sabíamos que no había motivos para tener ningún tipo de duda. Desde el principio nos manifestamos a favor de esta subvención y lo único que les hemos pedido a esta asociación Thanos 08 es que presenten lo antes posible la del 2019 para que no ocurra, como bien comentaba Blanca Rosa, que estemos en el 2019 aprobando una subvención del 2017. Muchas gracias. Entiendo por el debate que no va a haber segunda intervención. Procedemos a votar. ¿Votos favorables? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Punto 3.2. Subvención directa de carácter excepcional para las fiestas de Santa Ana y las Nieves 2018. Entiendo que tampoco procede el debate, a menos que me digáis lo contrario. Pasamos a votar. ¿Votos favorables? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos a la Comisión Informativa Municipal Permanente de Economía, Hacienda, Industria, Seguridad Ciudadana y Limpieza Viaria. Punto 4.1. Solicitud de riesgo de distribución eléctrica. Pasamos a la votación, si nadie me dice lo contrario. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muchas gracias. Pasamos solicitud telefónica 4.2. ¿Votos a favor? Muchas gracias. 4.3. Solicitud de NET España Distribución de Gas. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Solicitud de riesgo distribución eléctrica. Punto 4.4. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Muchas gracias. 4.5. Solicitud de Orange España Comunicaciones. ¿Votos a favor? Muchas gracias. Punto 4.6. Modificación de ordenanzas fiscales. Ejercicio 2020. Aprobación provisional. Le paso la palabra al concejal de Hacienda. Sí, bueno, se trata de una modificación técnica. Se cambia básicamente la denominación de una tasa que venía teniendo esa denominación de tasa y pasa a ser una prestación patrimonial no tributaria. El contenido de la ordenanza no cambia para nada porque, aunque no sea una tasa, sí que requiere ordenanza municipal. Lo que se hace es modificar, como digo, el título y tanto el contenido de la propia ordenanza como los importes de la misma se mantienen inalterables con respecto al año 2019. Muchas gracias, señor portavoz. Tiene la palabra Blanca Rosa Gómez Morante por Torrelavega, ¿sí? Vale. ¿Os parece que votemos, entonces? ¿Votamos? Sí. ¿Votos a favor? Muchas gracias.
4.7. Expediente de reintegro por parte de la Asociación Cultural San Fermín Deportiva San Amancio, derivado de las actuaciones de comprobación sobre subvenciones otorgadas en los años del 2014 al 2016. ¿Va a haber intervenciones? Iván Martínez, por Asamblea Ciudadana por Torrelavega. Sí, seré breve porque la verdad es que de este punto ya hemos hablado más. Lo único decir que se confirma en su totalidad todo lo que en su momento denunciamos a CPT, todo lo que descubrimos cuando vimos con calma y con profundidad aquel expediente. Las facturas finalmente se han demostrado que estaban falsificadas. Estamos hablando de 55.000 euros que se tienen que devolver por parte de esta asociación al ayuntamiento, 55.000 euros que se cobraron indebidamente por parte de ellos, y eso pasó porque, como hemos dicho muchas veces, fallaron los mecanismos de control de este ayuntamiento. Mecanismos de control que pueden volver a fallar mañana, porque así también lo hemos dicho, porque en ningún momento se ha analizado qué fue lo que falló. Propusimos la creación de una comisión de investigación para aclarar todo aquello que había ocurrido, por qué eso había llegado a ocurrir. La corporación anterior rechazó aquella comisión de investigación. Creemos que es necesario saber por qué pasó esto, cómo pudo venir pasando, porque no pasó una vez, sino que vino pasando durante años de una forma reiterada. El próximo paso que les quedan es acudir al contencioso contra lo que hoy aquí aprobamos, y el siguiente paso será el embargo de las cuentas de la asociación, y si esta no tiene fondos para hacer frente a esto, la reclamación por vía administrativa a los propietarios, a los administradores de la asociación y organizadores de las fiestas de San Amancio durante años pasados. Simplemente eso, que esperemos que no vuelva a ocurrir, pero esperemos que no vuelva a ocurrir porque se pongan mecanismos para que ello no ocurra, no porque tengamos suerte ni confiemos en la divina providencia, que entonces estamos perdidos. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? Muchas gracias. Comisión Informativa Municipal Permanente de Régimen Interior, Recursos Humanos, punto 5.1, Fiestas Locales del año 2020. Cecilia, enciende el micrófono. Que mi intervención va a ser muy breve. Las fiestas se mantienen como tradicionalmente se vienen desarrollando en los últimos años, en el Día de San Roque y el Día de San Cipriano, y la única cuestión que se podría señalar es el hecho de que, como cae en domingo, para que se produzca el disfrute efectivo de un día festivo se traslada al lunes, pero no hay nada más. Muchas gracias, señora concejala. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? Unanimidad. Punto 5.2. Designación de ayuntamientos a integrarse en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria. ¿Va a hacer presentación? Sí, nada, también muy sencillo. Recibimos de parte de la Delegada Especial de Economía y Hacienda una comunicación invitándonos a participar en el Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria, en la cual, además de la propuesta que se nos eleva a nosotros y al Ayuntamiento de Piélagos para conocimiento general de los concejales y las concejalas de la corporación, decir que también estaría presente el Ayuntamiento de Santander, pero directamente por el número de habitantes que tiene, y lo que traíamos aquí era si aceptábamos esa propuesta de formar parte del Consejo Territorial de la Propiedad Inmobiliaria. Muchísimas gracias. Pasamos. Va a haber intervenciones por Torrelavega, sí. Por Ciudadanos. Asamblea Ciudadana por Torrelavega, Alejandro Pérez. Sí, gracias. Voy a ser muy breve, simplemente para justificar que nosotros nos abstendremos, como hicimos en la comisión, porque, bueno, entendemos que cuando se nos trae esta propuesta podía venir también por parte de la presidencia, en este caso de la comisión, la propuesta de quienes piensan designar. Nosotros lo que preguntábamos, no nos oponíamos a formar parte de este consejo, de este foro, pero sí que nos parecía que para tomar una decisión nos resultaba interesante saber también a quién se iba a designar por parte del ayuntamiento, y creíamos que se podía haber traído esa propuesta para que todos lo conociéramos y no, como habitualmente, nos enteramos de quién forma parte de los órganos, de los distintos órganos a posteriori. Entonces, en ese sentido, no se nos dio esa información porque no se tenía aún propuesta
con lo cual no estaba la tarea completamente hecha, o no se nos quiso trasladar esa información, con lo cual falta transparencia. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es abstenernos. Muchas gracias, Alejandro. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Pasamos al punto 5.3 de la Comisión Informativa de Régimen Interior, declaración de excepcionalidad, autorizando la contratación temporal de un profesor de formación básica. Le doy la palabra a la concejala. Cecilia, por favor. Sí, aquí nuevamente traemos un tema que es recurrente todos los años por las necesidades que tiene el SERCA de complementar con formación a los trabajadores que tiene integrados en el Centro Especial de Empleo. Como cada año se produce la contratación de 2 profesores, uno que realiza la contratación directamente el propio patronato y otro que realiza el ayuntamiento, porque la subvención la recibe el ayuntamiento. No, ya señalamos en la comisión el hecho de que estaban subvencionados estos puestos de trabajo y que vamos, que tampoco era una novedad, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. ¿Va a haber intervenciones? Alejandro Pérez, por ACPT. Sí, gracias. En este punto, bueno, vamos a reiterar un poco nuestro posicionamiento con el tema de las excepcionalidades. No vamos a decir nada nuevo ni nada específico sobre esta contratación en concreto, pero sí que vamos a reiterar nuestro posicionamiento sobre la necesidad de explorar al máximo estas posibilidades que nos da la ley, una ley que coarta bastante la contratación, que ha debilitado muchísimo la institución, que tiene muchísimos servicios con bastante falta de personal, pero que entendemos que hasta el día de hoy tampoco se ha explorado en su totalidad y no se ha tratado de estrujar al máximo para poder tener el mayor número de contrataciones que se nos permita. Nunca se nos ha dicho que no, a día de hoy, lo cual es bastante sintomático, y en este sentido pues también vamos a ver, tenemos cierta confianza en que, bueno, pues el nuevo equipo que ha cogido los mandos del personal de este ayuntamiento pues cambie la mentalidad y trate realmente de hacer un esfuerzo para que las contrataciones sean una realidad, sean una constante y que los servicios de una vez por todas empiecen a reforzarse, apurando al máximo estas leyes que el propio PSOE y que el PP crearon, estas reformas laborales y estas normas que fueron cortando la inversión pública. Pero bueno, vamos a ver si las excepcionalidades pasan a ser desgraciadamente una constante, porque es el mal menor, pero que dentro de ese mal menor por lo menos podamos reforzar los servicios. Muchas gracias, señor concejal. Pasamos a votar. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto 6 del orden del día. Proposiciones. Solicitud de prórroga formulada por la entidad de transportes urbanos de Cantabria, SLU, como adjudicataria del contrato del Servicio Público Municipal del Transporte Urbano. Le doy la palabra al concejal de Hacienda, Pedro Pérez Noriega. Sí, muchas gracias, alcalde. Como bien dice el alcalde, es una proposición de alcaldía, que quizás lo que haya que explicar es por qué es una proposición de alcaldía y no una tramitación diferente. Y la base de todo es que el contrato que vence el próximo 1 de octubre, pese a que teníamos la prórroga solicitada por parte de la empresa concesionaria desde el mes de agosto, hemos estado hasta el último momento garantizando que este acuerdo que hoy pretendemos tomar aquí no va a influir para nada en negativo para la futura comarcalización del Torrebús. Una vez que ya hemos tenido constancia de que el Torrebús va a poder salir a los ayuntamientos limítrofes a través del cambio de la ley que ahora lo impide, pues ya no tenemos ningún inconveniente en garantizar o llevar a cabo una prórroga de 4 años con una empresa solvente, como es el caso, que ha dado muy pocos problemas al ayuntamiento durante toda la concesión, y nos parece que es la mejor solución para garantizar, como digo, un servicio de Torrebús al menos al mismo nivel que estamos teniendo ahora y sin coartar para nada la aspiración que tenemos a que se comarcalice y se obtengan sinergias tanto para el Ayuntamiento de Torrelavega como para los ayuntamientos limítrofes. Muchas gracias. Tiene la palabra por Torrelavega, sí, Blanca Rosa Gómez Donante. Gracias, alcalde. Para ratificar nuestro apoyo a la proposición, como trasladamos esta mañana también
la Junta de Portavoces en las que vimos y tratamos el tema por dos conceptos. Uno de ellos es que estratégicamente nos parece interesante diseñar para toda la legislatura en aquellos programas, proyectos o planes que tienen un recorrido más largo que el ejercicio presupuestario y que nos permite también poder adecuar en el ámbito de la movilidad, teniendo ese servicio y esa prestación asegurada, y por otro lado porque también nos permite que con esa posible modificación de la Ley Regional de Transporte podamos avanzar en las medidas de comarcalización que eran una aspiración del Ayuntamiento y que no son decisiones que se puedan tomar de un día para otro, sino que hay que estudiar en profundidad y que seguramente que llevará fases en la aplicación, pero nos permite garantizar ese transporte y un servicio público que el Ayuntamiento de Torrelavega puso en marcha. Vamos a apoyarlo porque creemos que es la fórmula más adecuada y nos permite también trabajar en el día a día a medio y a corto plazo. Gracias, Blanca Rosa. Por Ciudadanos tiene la palabra Julio Richarrero. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Nosotros nos vamos a abstener simplemente pues porque creemos que un punto tan importante como este se nos ha presentado hoy a primera hora de la mañana, y más aún habiendo tenido esta semana una comisión de urbanismo y movilidad, donde nos hubiera gustado tener un poquito más de tiempo para indagar, para reflexionar y para buscar un poquito más de información fuera parte de lo que ustedes nos han presentado. Sí nos parece muy interesante el punto que nos marca la jefa del Servicio de Movilidad, doña María Oliva, donde nos dice que posiblemente, si las circunstancias se sobrevienen, que se pueda rescindir el contrato siempre en favor del interés público. Nos parece muy importante y creemos que esto sería fundamental mantenerlo. Por lo demás, creemos que la comarcalización del Torrebús tiene que ser un objetivo primordial y que cualquier medida que se tome de cualquier forma tiene que ir siempre orientada a garantizar este servicio que creo que va a ser fundamental para Torrelavega. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Asamblea Ciudadana por Torrelavega tiene la palabra Iván Martínez. Sí. El servicio de Torrebús empezó a funcionar un 1 de octubre del 2011. Desde entonces se sabía que el día 1 de octubre del 2019 acababa ese servicio. 8 años para hacer las cosas bien, 8 años para traer un nuevo pliego, 8 años para habernos podido presentar esta misma prórroga con tiempo para haberla podido estudiar. Sin embargo, se nos ha presentado esa prórroga hoy por la mañana, a las 8 de la mañana, a apenas 5 horas del pleno que se va a realizar hoy. Una prórroga que va a costar 6 millones de euros. Y estamos aprobando con urgencia, con rapidez, sin haber podido enterarnos bien en qué puede consistir esas prórrogas, cuáles pueden ser los problemas que puede causar, lo que no. Lo estamos aprobando rápido y corriendo. Cuando las cosas se aprueban rápido y corriendo, a nosotros nos pone nerviosos, porque ya empezamos a sospechar que puede haber algo raro ahí. Porque cuando las cosas se pueden haber hecho bien y se hacen mal, no podemos entender el porqué. Actualmente el Torrebús nos cuesta al año 1.300.000 euros, de los cuales se vienen a amortizar unos 300.000 euros. Dentro de ese 1.300.000 estaba la amortización que había que realizar del coste inicial, de la inversión inicial que hizo la empresa. No sabemos todavía, a día de hoy, cuánto dinero falta de amortizar. Y no sabemos porque no hemos tenido la posibilidad de tener acceso a esa información. Con lo cual, no sabemos si hacer una prórroga de otros 4 años a esta empresa, 4, que se podía haber hecho de uno, de otro, no teníamos que haber por qué haber llegado a la prórroga de los 4 años. No sabemos si al final estamos ganando, estamos perdiendo, si estamos haciendo una buena prórroga o no. Tenemos mucho desconocimiento. Y eso es lo que no puede venir aquí al Pleno. No podemos venir los concejales a tener que tomar decisiones con desconocimiento de las consecuencias que puede tener esa decisión. Y una de las consecuencias que puede tener es
que nos carguemos o que no sea posible llevar a cabo la comarcalización del Torrebús como tanto hemos prometido. Porque se nos dice que ya se nos ha aclarado, bueno, nos habéis dicho que se nos ha aclarado, nosotros, como podéis entender, nos fiamos de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros leemos, no de lo que ustedes nos trasladan, que se podrá salir fuera del municipio. En el momento que se salga fuera del municipio, hay que cambiar las condiciones del pliego. Y esa oportunidad la teníamos ahora, en esta legislatura, si no hubiésemos ido a la prórroga de 4 años. Y a nuestro juicio creemos que con esta prórroga nos hemos cargado la comarcalización, por lo menos durante esta legislatura, por lo menos hasta que acabe el contrato. Nos llama la atención que a día de hoy estemos dando una prórroga de unos autobuses que en teoría deberían de estar amortizados al mismo precio, cuando la vida útil de un autobús, hoy se nos dicen que están en mal estado, que hay que hacer inversión, cuando la vida útil, lo normal de un autobús, es de 16 años. Con lo cual todavía le quedaba otros 8 años de vida útil. Otros 8 años que podíamos estar sacando este mismo pliego en unas condiciones más baratas. O es más, podíamos estar siendo el ayuntamiento quien remunicipalizásemos el servicio y lo haríamos público, porque la inversión inicial, la necesaria para poner en marcha el servicio, ya la teníamos asumida. Y nos llama la atención que esta prórroga venga de manos del Partido Regionalista, que fue quien aquí, en su día, criticó y se opuso al pliego de condiciones que se aprobó, junto a nosotros, porque le levantaban muchas dudas, porque no le veía claro, porque era un pliego malo. O al pliego que era tan malo, hoy le damos una prórroga. Le damos una prórroga de 4 años más. Y se la da precisamente el mismo que puso el grito en el cielo de aquel pliego. Porque aquel pliego se aprobó gracias a los votos del Partido Socialista y del Partido Popular. Lo decimos, no lo vemos claro, y como no lo vemos claro, nos vamos a abstener. Nosotros creemos que hay que ir en otra línea. Que hay que ir en otra línea y se ha visto. Ustedes llevaban en su programa electoral la gratuidad del Torrebús. ¿Para cuándo? Eso esperábamos que estaríamos hablando hoy. Se ha hecho la prueba estos días de la movilidad de tener el Torrebús gratis. Ha subido la afluencia de viajeros un 46%. Un 46%. Creo que esa era una de las medidas que teníamos que tomar con urgencia. Y creo que esas medidas no se puede venir hoy teniendo un plan de movilidad a punto de salir o sobre la mesa, ya casi que condenándonos, casi que amarrándonos con este pliego, con esta prórroga de 4 años. Porque habíamos tenido la posibilidad de un año de prórroga, o de 2, o de 3, o de 4, pero nos hemos ido a la máxima, la de 4. Un contrato como este hoy no se podría estar aprobando. Un contrato como el que se aprobó en el 2011, la ley de contratos hoy no nos la estaría permitiendo aprobar. Un contrato malo, un contrato que no se puede romper tan fácil, porque para poderle romper tienen que estar las dos partes de acuerdo. Y si se rompe en algún momento porque nosotros queremos llevar a cabo algún tipo de acción que son cambios en la línea, vamos a tener que indemnizar a la empresa. Y eso lo sabéis. Y estamos hablando de una indemnización que puede ser millonaria. Pero a estas cosas ya estamos acostumbrados. Esas cosas ya empiezan a ser normales en este ayuntamiento. Lo de tener que acabar pagando indemnizaciones millonarias. Muchas gracias, señor concejal. Por el Partido Popular, ¿va a haber intervención? Olga Quintanilla, por favor. Buenas tardes, señor alcalde. Bueno, por nuestra parte, el Partido Popular considera que una prórroga que, si no hemos entendido mal al concejal, estaba solicitada por el adjudicatario en agosto, creo que ha sido así. No entendemos cómo efectivamente no nos ha venido, no se nos ha explicado o informado con anterioridad en la comisión que hemos tenido de movilidad. Además de esto, recriminamos que entendemos que hoy se ha explicado o se ha interpretado que es por la modificación o la posible modificación de la normativa para la comarcalización del transporte. Entonces, nosotros nos cuestionamos y por ello preguntamos qué hubiera ocurrido si no tuvierais esa confirmación de que se va a modificar la normativa por parte de la Dirección General de Transportes. Es decir, entendemos que si el 1 de octubre dejaba ya de tener vigencia este contrato, tendríamos que haber tenido alguna solución para entonces.
Por ello os pedimos que nos expliquéis cuál era la posible solución, si no hubiera sido este el caso de tanta urgencia. Y finalmente instamos a que se valore nuevamente las bonificaciones para los jóvenes, para el transporte urbano e incluso las exenciones para las familias numerosas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora concejala. Por el Partido Socialista tiene la palabra José Manuel Cruz Viadero. Gracias. Bueno, pues finaliza el día 1 de octubre la concesión del transporte público de Torrelavega. El contrato se propone hoy prorrogarle a la corporación por 4 años. Este contrato, pues, un servicio amplio, que no solamente es el transporte urbano, sino también el transporte escolar y la retirada de vehículos de la vía pública y su depósito. Por tanto, una prórroga hasta el 1 de octubre del año 2023. Esta prórroga cuenta con el informe favorable tanto de Secretaría de Intervención como del Servicio de Movilidad, Energía y Medio Ambiente. Por lo tanto, creo que es una operación transparente. El tener actualizado este contrato por 4 años más también es una herramienta necesaria y fundamental para garantizar esa comarcalización del transporte público en el cual todos estamos interesados. Además, esta prórroga garantiza el seguir prestando un buen servicio de transporte público urbano a los torrelaveguenses a través de lo que ya todos conocemos como el Torrebús, y que en un plazo razonable de tiempo los municipios de la comarca se pueden ir incorporando al transporte público, que a buen seguro será por fases. Lo razonable es que los municipios más cercanos, llámese Cartes, llámese Polanco, llámese Rocín, se incorporen los primeros y otros municipios se incorporen después. Ellos están haciendo ahora el estudio, están estudiando por sus respectivos servicios técnicos y los políticos ese estudio que ha hecho la Universidad de Cantabria a petición de la Dirección General de Transportes, y de ahí, bueno, pues cada municipio verá lo que le puede costar, y a muchos les va a interesar y a otros no les va a interesar, pero todos van a tener la posibilidad de sumarse a este transporte comarcal, que va a ser beneficioso para nuestra ciudad, desde luego para Torrelavega, pero también será beneficioso para el resto de los municipios de la comarca del Besaya. Desde luego, para el equipo de gobierno, PSOE-PRC, pues haremos todo lo posible para que salga adelante lo antes posible y, como decía hace un momento, se sumen el mayor número de municipios, porque será muy beneficioso para la comarca del Besaya. Y nada más, decir que es positivo que se vaya a modificar la ley por parte del Gobierno de Cantabria para que el Torrebús pueda salir del municipio, cosa que hasta la fecha no era posible y que muchas veces hemos visto que eso nos dificultaba, nos hacía casi imposible el poder poner en marcha ese transporte comarcal por el cual hemos luchado la corporación durante toda la legislatura anterior y que será una realidad, si no en su totalidad, en una buena parte esta próxima legislatura. Muchas gracias, señor concejal. Tiene la palabra Pedro Pérez Noriega, por el Partido Regionalista. Sí, muchas gracias. Estamos con la misma historia de siempre cada vez que tratamos de explicar a los ciudadanos que lo que tienen que saber es la decisión que estamos tomando, si está bien o no tomada, si está bien o no planteada, si hemos tenido en cuenta todas las alternativas que había o no. Y como hablamos, por ejemplo, en el caso de ACPT, que lo que os guía es la desconfianza, pues todo vuestro discurso se basa en la desconfianza. Y cuando no es desconfianza porque el plazo es muy corto, cuando sois perfectamente conocedores de este pliego, sois perfectamente conocedores de este servicio, sabéis perfectamente las condiciones del pliego, que es incuestionable. Ahora no es el momento de cuestionar el pliego. El pliego se lleva a cabo cuando se lleva a cabo. Nosotros, como Partido Regionalista, votamos en contra porque había cosas del pliego que no nos gustaban, lo hubiéramos hecho de forma diferente, precisamente porque, bajo nuestro punto de vista, el concesionario, más allá de adelantar el dinero, prácticamente iba al gana-gana, porque había una cláusula final en la que todo lo no amortizable, de alguna manera, lo recibía, con lo cual no parecía que había un riesgo empresarial al que nosotros hubiéramos aspirado.
que tampoco era ninguna bicoca porque al final tampoco se presentó mucha gente. Creo que solo hubo una empresa interesada en el tema. Y hemos tenido la suerte en estos 8 años de que ha venido una empresa como Alsa que nos ha dado una tranquilidad que antes con Transitia pues ya empezábamos a dudar de que fuéramos a tener el servicio que al final nos ha dado Alsa. ¿Qué posibilidades tenía el Ayuntamiento de Torrelavega? El pliego, como decimos, y más en nuestro caso que votamos en contra, no estábamos de acuerdo con él, pero era el que había. Y entonces el pliego, ¿qué te decía? Que tenía que haber un acuerdo voluntario de las dos partes para la prórroga. Y prórrogas puede haber tantas como quisiéramos hasta un máximo de 4 años. ¿La empresa qué hace? Nos plantea 4 años. Nosotros nos lo plantean en el mes de agosto, a pocos meses, es verdad, del 1 de octubre, pero también es verdad que la responsabilidad de los grupos políticos es ponerse al día en las cosas. Tienen que saber, los grupos políticos, tanto entrantes como el propio Partido Popular, tienen que saber que en el mes de octubre vence ese contrato, porque es importante. Es un contrato de más de 1 millón de euros y claro que tenemos que ponernos al día y estar pendientes. Pues el 1 de octubre vence, pues sí, de aquí al 1 de octubre nosotros hemos ido trabajando con el Gobierno de Cantabria para garantizar la aspiración que tenemos todos, que es que al final podamos hacer una mancomunidad para el servicio público donde Torrelavega no se vea perjudicada en nada, ni en frecuencias, ni en servicio, o sea, todo como funciona hasta ahora, pero además aprovechar unas sinergias con unas poblaciones limítrofes a las cuales las podemos dar la alternativa de venir a Torrelavega de forma más cómoda que lo vienen haciendo ahora e incluso más económica. El pliego desde el principio vinculaba la amortización del mismo al número de viajeros que subían al autobús. Había un famoso informe de la Universidad de Cantabria donde pues, manejaba unos ratios que no se han cumplido en la vida. Y entonces, en base a esos ratios, pues estos autobuses que en 8 años tendrían que estar amortizados, a día de hoy no están amortizados. Se nos dice que no hay información. Sí, sabemos que no están amortizados. ACPT es consciente que no están amortizados. Ni tampoco probablemente se amorticen en estos 4 años que quedan. Por otro lado, a veces se contradicen cuando nos hablan de 16 años de vida útil de un autobús. Pues si tiene 16 años de vida útil, difícilmente los íbamos a poder amortizar en 8. Y luego, en cuanto a que la ley de contratos pueda o no pueda, la ley de contratos, si se demuestra que el ámbito temporal de la concesión requiere más años, si se justifica, como sería el caso, no habría ningún inconveniente en hacer un contrato pues que sea en beneficio de las partes, que no vas a amortizar unos autobuses en 4 años. Se supone que si duran 16, pues que mínimo que poner 12, 13, 14, tampoco 25, pero sí, o 16 o menos, que es lo que se ha hecho. ¿Qué alternativa teníamos? Nosotros la alternativa que podíamos tener, o qué alternativa teníamos ahora si no llegamos a tomar esta decisión. Ahora mismo le tendríamos que pagar al concesionario lo que faltara de la amortización. Mal negocio para el Ayuntamiento de Torrelavega. ¿Qué garantizamos con esto? Otros 4 años, dilatando la parte que queda de amortización durante estos 4 años, nos da tiempo a plantear una licitación a lo largo de estos 4 años, seguramente ya contemplando esa introducción de los ayuntamientos limítrofes y al final pues sacar un pliego con tiempo, pues tenemos 4 años, ahora sí que tenemos tiempo para hacerlo bien, pero en base a las directrices o a lo que contemple esa ley, que nosotros tenemos el compromiso del Gobierno de Cantabria, nos corresponde porque además esa consejería es del Partido Regionalista y el equipo de gobierno, como equipo de gobierno, vamos a reclamar que eso se lleve a cabo. Si no hubiéramos tenido esa respuesta, pues hubiéramos tenido que firmar este contrato a 4 años y nos plantearíamos otra cosa. Ahora ya el pliego le vemos pues más con el carácter mancomunado que podemos tener, con independencia de ver cómo cada ayuntamiento colabora en ese servicio que se va a seguir dando. Porque claro, nosotros sabemos lo que nos cuesta ahora, entendemos que no nos tiene que costar más y sí a lo mejor que nos cueste un poco menos si distribuimos unos gastos generales entre más ayuntamientos. Esa tiene que ser, o entiendo yo, la preocupación del ayuntamiento como corporación, dar ese servicio pero que no nos cueste más y encima garantizar el servicio que ahora ya sí que tenemos. El sacar ahora que si tiene que ser gratuito, que si las familias numerosas tienen que pagar o no, es un debate que no toca ahora. Ahora estamos hablando de la prórroga de este contrato, que entendemos que con el amparo de una empresa solvente, como se está demostrando que es Alsa, que genera ningún problema, que si un autobús se avería es capaz de arreglarle a tiempo, que no hemos tenido, que yo sepa,
incluso en las inundaciones se inundaron varios autobuses y fueron capaces de reaccionar a tiempo, se perdió muy poco tiempo. Si hubo que mandar un autobús a un colegio, se mandó un autobús a un colegio de forma provisional hasta que estaban operativos los autobuses del Torrebús. Y eso es lo que nosotros como corporación tenemos que aspirar, a tener un concesionario que cobre un precio justo y que dé un servicio como el que se está prestando ahora mismo, bajo mi punto de vista, al Ayuntamiento de Torrelaja. Muchas gracias, señor concejal. Va a haber segundo turno de intervenciones. Por Asamblea Nacional por Torrelavega, Iván Martínez. Dice el señor Pedro que sembramos el señor Pedro Pérez Noriega que sembramos la desconfianza. No, cuando se nos presenta algo a las 8 de la mañana, donde lo único que dicen los informes técnicos es que se puede hacer, pero sin entrar en más profundidad de lo mismo, o yo creo que es justa tener una desconfianza, y más cuando estamos poniéndolo todo condicionado, no condicionado. La comarcalización futura la estamos dejando en manos del Gobierno de Cantabria de que nos cambien la ley, porque se han comprometido las veces que el Gobierno de Cantabria se ha comprometido con esta ciudad, las veces que vosotros mismos os habéis comprometido con los ciudadanos y las veces que los compromisos no se han cumplido. He oído compromisos del Gobierno de Cantabria, un montón de ellos. A día de hoy, la realidad es que con lo que hoy se estamos aprobando, la comarcalización se acabó. Que durante 4 años la comarcalización no se va a poder llevar a cabo. Esa es la realidad. Voluntad, muy buena. Pero de voluntades dicen que está el infierno lleno de buenas voluntades. Ya veremos si se cumple o no se cumple. Yo confianza, muy poca. Y creo que es justo. Me dice que teníamos que saber los grupos políticos y nos teníamos que haber preocupado. En las 2 últimas comisiones de urbanismo, nuestro grupo político de urbanismo y movilidad, que es donde está, nuestro grupo político ha preguntado por el tema. Y se nos ha contestado, ya te contestaré, ya te contestaré. No se nos ha dado ninguna respuesta. La última, ayer por la mañana. Y se nos dijo que ya se nos contestaría en la próxima comisión. Esta mañana nos despachamos con ampliar el pliego 4 años más. Para ampliar la prórroga, 4 años más. Ayer, a la misma hora, no se sabía. Hoy sí. Leches. Que cumple la ley de contratos. O mira, lo primero, no cumple la ley de contratos en estos momentos. Porque si hoy este mismo pliego hubiese que sacarle, le habría que sacar en lotes. Tendríamos que sacar, por un lado, el transporte urbano, tendríamos que sacar, por otro lado, el transporte escolar, y es muy fácil que, por otro lado, tendríamos que sacar el servicio de recogida de vehículos, el servicio de grúa. Porque hemos tenido la experiencia con limpieza de edificios. Porque nos ha pasado lo mismo, porque por la cuantía nos obligan por ley a tenerlo que dividir en lotes. Con lo cual ya no pasaría. Lo que sí está claro es que el equipo de gobierno no tenía alternativa. Era o la prórroga o la prórroga. Porque si alguien ha dado el paso para solicitar la prórroga, no ha sido el equipo de gobierno que ha llamado a la puerta de ALSA y le ha mandado un comunicado diciéndole le pedimos la prórroga durante 4 años. No, es que el 23 de agosto ha sido quien se ha puesto en contacto, porque dicen, nos han puesto en contacto con nosotros hasta el 23 de agosto. El 23 de agosto ha venido ALSA y le ha dicho, oye, que queremos la prórroga por 4 años. Si no es por 4 años, nos vamos. O lo coges o lo dejas. No, no lo cogemos, ¿qué remedio nos queda? Porque ¿qué plan tenemos? No, parar los autobuses el día 1 de octubre. Porque no hemos hecho pliego, porque no hemos dado un solo paso, porque ni siquiera ha sido el ayuntamiento ni el equipo de gobierno quien se ha dirigido a la empresa para decirle, oye, que queremos la prórroga 1 año más, que estamos interesados. No, ha sido al revés. Yo mucho me temo eso, por desgracia, que en los próximos 4 años no vamos a ver la comarcalización. Mucho me temo que en los próximos 4 años vamos a tener al final un plan de movilidad que va a estar pendiente de la resolución de este contrato para poder llevarle a cabo muchas de las medidas que ese plan de movilidad proponga. Y mucho me temo que en esa confianza que ustedes tienen de que el Gobierno de Cantabria cambie la ley para favorecer la comarcalización, o que acabe la legislatura y no la hayamos visto. Porque suele ser lo normal.
Por lo tanto, lo he dicho antes, nos abstenemos. Y decía Pedro, por cierto, que se me olvidaba, que yo sé lo que falta por amortizar. ¿Lo sabes tú, Pedro? Yo igual sí. ¿Lo sabes tú? Pero yo sí, porque me he preocupado en saberlo. Porque los informes técnicos hoy se nos tenía que haber venido informando, se nos tenía que haber puesto encima de la mesa, si no por parte del equipo de gobierno, no sé si los técnicos o el equipo de gobierno, cómo estaba la amortización, cuánto quedaba, cuánto suponía. Porque sabiendo todos los datos es cuando puedes tomar una decisión lo más correcta posible. Pero lo vuelvo a decir, desconocemos información. Y si la hemos obtenido ha sido porque hoy por la mañana nos hemos podido volver locos llamando a unos, hablando con otros y buscando la información a ver qué es lo que estaba pasando. Por cierto, ¿cuánto, Pedro? No, ya se lo he preguntado, ya. Cuando sea tu turno ya me contestarás. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Más de 1 millón de euros. ¿Cuánto más? ¿Ha terminado? No, si a mí no me da igual, ya he terminado. Muchas gracias, señor concejal. Por el Partido Popular tiene la palabra Olga Quintanilla. Efectivamente, la responsabilidad de los miembros de la corporación local es de estar informados, pero consideramos que otra responsabilidad del equipo de gobierno es la de informar. Y volvemos a insistir en que aquí estamos faltos de información. Ha faltado esta información por los medios que ustedes consideren, pero no unas horas antes de este pleno. Independientemente de todo eso, que no vamos a guerrear para nada con eso, volvemos a insistir en que el objeto de esta proposición y sobre todo de esta prórroga entendemos que no es la comarcalización, si se va a modificar o no la ley, sino que entendemos en sí que es dar un servicio a los torrelaveguenses. Y por este motivo, y teniendo en cuenta además los informes favorables de intervención del Servicio de Movilidad Urbana, Energía y Medio Ambiente y de la Secretaría General, insisto, y las necesidades de Torrelavega, nuestro voto va a ser a favor. Muchas gracias, señora concejala. Por el Partido Socialista tiene la palabra José Manuel Cruz Villadero. Bien, gracias. De forma muy breve. Yo sí creo que, aunque decía Pedro que no tocaba ahora lo de las bonificaciones a las familias numerosas, ya hemos hablado más veces. Nosotros, esto es un tema de política, un tema de ideología política. Nosotros no entendemos que haya que hacer bonificaciones a una familia por el hecho de ser numerosa, sino en función de los ingresos. Si una familia son 2 y tienen 10.000 euros de ingresos, pues sí que tendrán que tener bonificación, pero si son 5 y tienen 200.000 euros de ingresos, ¿dónde hay cosa más injusta que hacer una bonificación? Por tanto, nunca bonificaciones por ser o no ser familia numerosa, sino en función de los ingresos. Y eso sí que marca la diferencia entre unos partidos y otros partidos. En cuanto a la confianza, bueno, nosotros sí tenemos confianza en la comarcalización a lo largo de la legislatura. No creo que vaya a ser probablemente en todos los municipios de la comarca, pero sí que creo, como mínimo, en los que están más cercanos, como he dicho antes, llámese Cartes, llámese Polanco, llámese Rocín. Ojalá puedan ser más. En cuanto a la desconfianza del Gobierno de Cantabria, hombre, estamos empezando la legislatura, vamos a darles, en cuanto menos, el beneficio de la duda. Cuando pasen un par de años, pues si no se ha hecho nada, todos criticaremos al Gobierno de Cantabria, nosotros los primeros, pero ahora vamos a darle la oportunidad porque está comenzando la legislatura. Nada más, gracias. Muchas gracias, señor concejal. Por el Partido Regionalista tiene la palabra Pedro Pérez Noriega. Muchas gracias, alcalde. A ver, aquí cuando hablamos de falta de transparencia o falta de información, todos éramos conscientes de que no iba a haber un pliego nuevo y lo único que estábamos discutiendo, o la única duda que podíamos tener, era si iba a haber 1 año, 2, 3 o 4 y cuántas prórrogas iban a pedir, porque las prórrogas no decía nada, podían ser incluso de meses, y era lo único que podíamos discutir. Si la prórroga al final, eso, nos íbamos a quedar en 1 año o íbamos a ir a 4. Tampoco había mucho más que explicar. No iba a haber nueva licitación, porque todos sabíamos que íbamos a continuar con la prórroga hasta esperar a ver por dónde iba el tema de la famosa ley de transporte. ¿Qué puede pasar si al final el Ayuntamiento de Torrelavega se queda sin esa mancomunidad de transporte? Yo entiendo que nada. Nosotros apostamos y vamos a defender ante el Gobierno de Cantabria que se lleve a cabo, pero analizándolo fríamente, al final
los más beneficiados van a ser los pueblos limítrofes. Nosotros, llegado el caso, sí es verdad que podemos atraer gente a comprar a través del Torrebús, pero no necesariamente, al menos desde los comerciantes, no necesariamente nos dicen que el Torrebús sea o vaya a ser un revulsivo en caso de que venga. Que vamos a intentar que venga, pero que tampoco se va a acabar el mundo si finalmente no podemos hacer o no podemos llegar a toda la mancomunidad que podemos llegar. Bueno, estoy diciendo que podría haber ahorros y que vamos a tratar de que haya ahorros en lo general, pero que tampoco la decisión no se toma por ningún tipo de ahorro en la sinergia que podríamos conseguir. Es un debate ordenado. Habla el portavoz regionalista y luego, si vosotros, quiero decir que con el conocimiento del pliego estáis obligados a conocerle, le conocéis perfectamente. El último dato que yo tengo de lo que se faltaba amortizar ronda el 1.300.000 euros. Que con independencia de que sea 1.300.000 euros, el hacer ahora un pliego al Ayuntamiento de Torrelavega nos íbamos a tener que pagar como mínimo ese 1.300.000 euros y seguir pagando más o menos lo mismo para un nuevo pliego, donde habría que probablemente comprar autobuses nuevos, o tendríamos que plantearnos comprar autobuses nuevos, o tendríamos que pensar en que a lo mejor teníamos ya que ir a un transporte más sostenible a través de autobuses eléctricos o algo que se le parezca, con lo cual iba a ser, probablemente sería un coste superior. Que en estos 4 años pues, nos da tiempo pues, a repensar todas esas cosas, a que evolucione mucho más todo el tema de la movilidad sostenible, y a que podamos aprovechar el tema famoso de la mancomunidad de servicios para hacer, si al final tenemos que hacer un pliego, que sea mucho más beneficioso para el Ayuntamiento de Torrelavega y con unos sistemas mucho más sostenibles, mucho más probados ya lo que se puede hacer, que ahora, pues bueno, hay dudas, hay ciudades que ya apuestan por la movilidad verde 100%, pero bueno, hay otros que todavía van dando pasos poco a poco. En estos 4 años nos da tiempo de sobra para ver cómo evoluciona el sector, ver cómo evoluciona este tipo de servicios y tomar una decisión lo más acertada posible y en beneficio, como digo, del propio Ayuntamiento de Torrelavega. Aquí la única duda que hemos tenido es la ampliación de la prórroga de 1 a 4. Es lo que tampoco hay que pensar mucho, por muchas vueltas que le des, pues que nos ibais a plantear como oposición, que en vez de 4 dijéramos 1. Reuniones con la empresa, entenderéis que hemos tenido varias, que esto no es que de la noche a la mañana, el 29 de agosto, el ALSA mande un documento al ayuntamiento sin haber tenido ninguna reunión previa para decir qué es lo que piensan ellos, cómo están los autobuses, o sea, una serie de información necesaria para, al final, proponer aquí lo que estamos proponiendo hoy, que es admitir la prórroga de 4 años que nos ha llegado desde ALSA, pero con el visto bueno también del propio ayuntamiento. Muchas gracias, Pedro. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Muchas gracias. ¿Votos en contra? Muchas gracias. No se han presentado mociones. Procedemos al punto número 8, ruegos y preguntas. Tiene la palabra Blanca Rosa Gómez Morante, por Torrelavega, sí. Gracias, alcalde. 3 preguntas. Si nos puede avanzar alguna información en el traslado de las direcciones generales que hemos iniciado ya en la anterior legislatura con el Gobierno de la Comunidad. Finaliza el mes de septiembre sin que se haya presentado el anteproyecto básico de la transformación de la lechera en un centro de referencia cultural, y no sé si nos pueden informar de una fecha de presentación de ese anteproyecto, porque agosto pasó y es un tema que es importante. Y la tercera y última pregunta, hace unas semanas anunció como alcalde la redacción de un plan de gobernanza que le presentaría próximamente, y saber si continúa en esa idea, si va a ser motivo de debate, conocimiento en alguna comisión, o va a ser un trabajo que conozcamos a través de una junta de portavoces por todos los ingredientes y todos los contenidos que tiene que determinar a lo largo de la legislatura, y también los compromisos económicos que un plan de gobernanza determina.
Muchas gracias, señora concejala. La contestaré por escrito. Por Ciudadanos tiene la palabra Julio Richarreiro. Gracias, señor alcalde. Simplemente una pregunta y un ruego muy cortito. Lo primero, me gustaría tener un poquito más de información sobre el anuncio que han realizado en prensa sobre el desarrollo del cheque guardería, que hasta el momento pues creo que no tenemos información de ningún tipo, y como supuestamente va a ser una medida que creo que va a ser bastante exclusiva o bastante importante, pues nos gustaría tener información sobre cómo lo van a desarrollar y qué características va a tener. Por otro lado, como ruego, quería extenderle a usted, después de la pregunta que realicé ayer en la Comisión de Obras referente a las obras que se están llevando a cabo en la ampliación de la autovía en la zona que tiene su afluencia con el Colegio Manuel Liaño, donde ya tenemos las palas en la puerta del colegio, ya tenemos piedras y tenemos tierra en la carretera. Recuerdo que tiene unos accesos este colegio bastante escasos, todavía no tiene aceras tampoco. Y lo que queríamos saber, conociendo, como nos explicó ayer el concejal de Obras, que la próxima semana van a tener ustedes contacto con el responsable o el secretario de Fomento, los jefes de obra, etcétera, 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 sí nos gustaría que lo que ustedes hicieran fuera desarrollar ya un proyecto de actuación sobre lo que se va a llevar a cabo. Me explico. La obra va a ser importante y está claro que el acceso va a quedar inutilizado mucho tiempo durante el día, si no es en su totalidad. Por lo tanto, nosotros lo que nos gustaría es que ustedes desarrollasen un pequeño plan conforme con los trabajadores o la empresa para llegar a un acuerdo con horarios, por ejemplo, que no coincidan con las entradas y las salidas al colegio, en el caso de que sea posible, o de otra forma buscar accesos distintos en la parte delantera, que habrá que buscar alguna forma de hacerlo para que las familias y los vehículos puedan acceder al colegio con plena seguridad. Gracias. Muchas gracias, señor concejal. A la pregunta le contestaré por escrito. Al ruego, por supuesto, que tendremos en cuenta esa solicitud y además añadir que la empresa adjudicataria ha asumido una orden por parte del Ministerio de Fomento para no ejecutar obras dentro del horario escolar. Esto es una información de esta misma semana. Si desde el centro hay comunicación de que esto no se está cumpliendo, pónganse, por favor, pónganoslo en conocimiento a mí o al concejal de obras y hablaremos con la empresa contratista o bien con la dirección facultativa para resolverlo. Pero como medida de seguridad y preventiva, esa ya está tomada. No deberían trabajar en el entorno del colegio durante el horario escolar, sino que esas tareas las tienen que realizar en horario de tarde, una vez finalizado el colegio y los fines de semana. Le doy la palabra a la Asamblea Ciudadana por Torrelavega, Alejandro Pérez. Bueno, a ver si nosotros tenemos suerte también y si nos responde alguna, porque desde que eres alcalde has respondido a todos los grupos, menos a mí por lo menos, a día de hoy todavía no me ha respondido ninguna. He contestado al ruego del señor Richarreiro, vale, la pregunta yo traigo la he dejado por pues a ver si tenemos suerte y algunos de los ruegos nuestros también tienen respuestas. Voy a repasar algunas de las preguntas del pleno anterior, de las cuales hemos recibido esta mañana la respuesta por escrito, de manera muy escueta. Pero recuerde que es el turno de ruegos y preguntas, claro, con lo que tiene que preguntar o rogar. Claro, yo preguntaré sobre preguntas que aparentemente no han quedado claras. Perfecto, voy a asumir pregunte. Incluso la culpa y las voy a reformular en aquellos casos que entiendo que no hemos obtenido la respuesta que necesitamos. Para dar cumplimiento a la legislación que obliga al control de las horas extras por parte de los trabajadores, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? Esa fue una pregunta que hice, que la repetí la semana pasada en comisión y nos responde que estamos trabajando en la implantación de un sistema de control y que en las próximas semanas se debatirá sobre el mismo. ¿Desde cuándo se está trabajando? Porque hemos preguntado la semana pasada, creo que el viernes, y no había ninguna información. Entonces, bueno, le preguntamos a usted como alcalde, porque se debe estar trabajando desde esta semana, entonces. Solicitamos un reglamento, una instrucción para regular la ejecución en las obras en vía pública. Y como alcalde nos responde que existe normativa estatal que ya aborda esto.
ahora usted es alcalde, pero en la anterior legislatura usted era concejal de obras y me escuchó, al menos durante un año, en esa concejalía, pedir que hubiese algún tipo de ordenanza o de instrucción para regular la ejecución de obras en vía pública de cara a las afecciones a terceros. Le dio muchas vueltas, lo intentó rizar, nos hablaba de la normativa de señalización de carreteras. Yo ahora reformulo la pregunta, entonces, ¿a qué normativa se refiere? ¿Y por qué, si en su momento en aquella comisión se comprometió a que sí, que se iba a hacer algún tipo de instrucción o de ordenanza, ahora nos remite a normativa estatal? Pero bueno, sobre todo sería interesante saber a qué normativa se refiere. Respecto al conservatorio, ¿se ha tenido algún tipo de respuesta por parte de la Consejería sobre las parcelas ofrecidas? Y nos dice que se están valorando y que no hay ninguna propuesta definitiva. En prensa hemos visto que abren 3 posibilidades. La Carmencita, usted me corregirá, pero yo en prensa es lo que he visto. Carmencita, la finca, el actual aparcamiento de camiones de la Lechera, y vuelve a aparecer el plan parcial del Valle sobre la mesa. Entonces, a falta de que nos trasladen una decisión que entendemos debería ser municipal y no por parte de la Consejería, una vez sabemos las condiciones que tiene que cumplir la parcela, vamos a decidirlo nosotros, que para eso somos mayorcitos y debemos decidir lo que queremos hacer en nuestra ciudad. Pero bueno, le vamos a preguntar nuevamente por el plan parcial del Valle, que el señor José Manuel Cruz Villadero y el anterior concejal de urbanismo, aquí presente hoy también, y todos los plenos también, nos indicaban hace ya 6 meses que era inminente la cesión de esa parcela para el ayuntamiento, y le queremos preguntar en qué punto se encuentra esta tramitación. Nosotros siempre lo dudamos, siempre lo pusimos en cuestión, y le hago un ruego, le reformulo esta y le hago un ruego. ¿En qué situación se encuentra la finca del plan parcial del Valle? Y como es un ruego, confío en tener una respuesta ahora. Llevamos mucho tiempo también solicitando algo que no deberíamos solicitar nosotros, sino que debería ser una acción propia de un equipo de gobierno, que es tener un informe claro, meridiano y objetivo sobre el estado del suelo industrial en la ciudad, ¿vale? Quiero decir la cantidad, quiero decir el uso, el estado de degradación en el que se encuentra. Y nos responde, sorprendentemente, que no se va a encargar ese informe porque sabemos la demanda que existe, porque nos lo ha dicho SICAN. Cuando yo jamás he preguntado por la demanda de suelo industrial, he preguntado por el estado del suelo industrial. Pero claro, si encima SICAN nos está trasladando una supuesta demanda de la cual le pedimos información, nos gustaría saber por escrito cuál es esa demanda que nos traslada SICAN. Más allá del concepto etéreo de demanda, ¿vale? ¿Cuánta? ¿Y por parte de qué empresas? Pero si tenemos esa supuesta demanda, igual se refuerza la necesidad de tener un estudio, un informe sobre el suelo industrial de Torrelavega. Lo vamos a reclamar con más fuerza todavía. Esperemos que ese no inicial en su respuesta cambie por un sí. Y con urgencia, porque necesitamos saber esos datos. Parece que sería lo lógico por parte del equipo de gobierno. Le preguntábamos también las comunicaciones que se habían hecho a las distintas comisiones de festejos en relación con la pirotecnia. Lo hemos dicho muchas veces, se reguló, se creó una ordenanza que, bueno, lo que venía a decirnos es que se puede utilizar pirotecnia 1 hora al día y en un lugar señalado desde el ayuntamiento, bien 1 hora continuada o bien en tramos partidos, 2 tramos partidos de media hora. La respuesta es curiosa, nos dice: a la solicitud de este expediente nos remite al reglamento de régimen orgánico para solicitar información, o lo que es lo mismo, nos viene a decir que lo pidamos por escrito, entiendo. Ni siquiera algo así como un sí o un no, tampoco. Vale. Presuponemos que es pedir por escrito una pregunta del pleno pasado en un acto público y transparente como es el pleno. Vale, bueno. En cualquier caso, también no siempre tenemos que pedir información. Está la voluntad de informar. Quiero decir que esto ya venía de otros plenos. Por último, alguna pregunta que no fue del pleno anterior. ¿Qué sabemos del pliego de limpieza de dependencias municipales? Porque no se nos informa absolutamente de nada. Es un pliego que tuvo varios recursos, incluso tuvimos una moción para tratar de defender una voluntad municipal de mejora de las condiciones laborales, pero ahí sigue, parado.
Queríamos preguntarle también, el otro día en comisión solicitamos que quedase sobre la mesa la subvención a la Coral de Torlavega, porque, bueno, sin ánimo de sembrar ninguna duda, pero había probablemente algunos desbarajustes entre la cantidad que se había gastado y la solicitud de dinero que se hacía. Es curioso también que siempre sea CPT quien se da cuenta de los desbarajustes en las cantidades, pero bueno, vamos a ver si algunos otros grupos de esta corporación de vez en cuando también lo miran y se dan cuenta de esas cosas. Pero sí que nos gustaría saber, en condición de que acudió el señor José Luis Urraca con la Coral y, lógicamente, quién costeó esos gastos. Parking de la Llama. ¿Qué ocurre? ¿Se va a encargar un estudio de viabilidad? ¿Se ha hablado con la empresa? Ustedes nos hablaron en su momento de posibilidad de llegar a algún acuerdo, pero al menos no se nos ha informado si se ha mantenido alguna reunión o no. Sigue una demanda. Esto nos va a costar probablemente, lo decimos probablemente, rescataremos seguramente en su día este vídeo, nos costará unos cuantos millones más de euros, y nosotros volvemos a exigir un estudio de viabilidad económica sobre la posible recuperación de la titularidad de ese parking. Y es un ruego que se haga ese estudio. Y por último, otro ruego, que se aborde de una vez por todas un compromiso que se adquirió hace casi 2 años, que era la redacción de una ordenanza para la celebración de eventos y actos culturales. Es decir, podemos ser el ayuntamiento que más está tardando en redactar. Claro, podría ser mejor si esperamos a 2050, bajo la lógica del concejal de Hacienda, ¿no? Como dice Pedro, si esperamos unos años avanzará la movilidad, y si esperamos a 2050 habrá avanzado más. Pero vamos a ver si tenemos una ordenanza ya, y luego ya en 2050 pues la mejoramos, si es que hay manera de hacerlo. Pero hace 2 años este salón de pleno se comprometió a, en un plazo de 6 meses, tener redactada esa ordenanza. Otros habíamos pedido 3. En aras de que aquello fuese un consenso, el equipo de gobierno nos pidió 3 meses más, un total de 6. 2 años. Muchas gracias, señor concejal. Le contestaré por escrito. Iván Martínez, por Asamblea Ciudadana por Torlavega. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Sobre los ruegos tampoco? Iván, ¿tiene alguna pregunta? Vale. Muchas gracias. Entendido. No tiene suerte, Alex. Voy a ver si tengo yo más. No creo. El día 1 de julio anunciaban usted y su teniente alcalde en la prensa, a bombo y platillo, la presentación para finales del mes del plan de gobernanza. Estamos en septiembre, acabando, y ese plan de gobernanza le desconocemos. Nos gustaría que se nos presente ese plan de gobernanza y ser conocedores del mismo, si es que lo han hecho. Pero no voy a decir que lo dudo, porque después dicen que siempre andamos sembrando dudas. Entonces esperemos que, como ya le tenían, ya para finales le tenían, o que en los próximos plenos, antes del próximo pleno, nos hayan dado traslado del mismo. Después, ya acabó, alcalde, de hablar, para que se entere, ¿eh? Está usted en el turno de palabra. Sí, no, digo para que se entere de las preguntas, porque después pasa que algunas vienen sin contestar. En la última comisión de la Agencia de Desarrollo Local pedíamos que se nos diese entrega del expediente por el cual hemos tenido que devolver 55.000 euros al Gobierno de Cantabria por una subvención que habíamos recibido para el fomento del empleo. A día de hoy ese expediente no nos ha llegado y seguimos esperando que se nos notifique el expediente, conocerlo y ver realmente cuáles son las razones de que el Ayuntamiento de Torlavega haya tenido que devolver al Gobierno de Cantabria 55.000 euros para fomentar el empleo. Creo que no será la baja tasa de paro que hay en esta ciudad, no creo que sea ese el motivo. Entonces sí nos gustaría tener esa información, porque después se nos dice que no realizamos bien nuestro trabajo, no pedimos los expedientes y los estamos pidiendo, pero el problema a veces también es que no se nos entregan. A la pregunta que le hice en el anterior pleno sobre las urgencias pediátricas 24 horas, que para cuándo se iban a instalar, nos dijo que me ha contestado que se va a reunir con el consejero de Sanidad y que tratarán ese tema. Además de ese tema, van a tratar algunos otros temas que afecten a la ciudad. Nos gustaría saber cuáles. Igual que también nos gustaría saber
los temas que van a tratar con la consejera de Servicios Sociales, ya que parece que la compra de la vivienda de Ganzo pertenecientes al Sareb está en el aire. Todavía a día de hoy, por lo que veo por su respuesta, no hay nada, y que en esa reunión tratarán el tema con ello. También queremos esa información. Nos ha llamado bastante la atención que ha anunciado la creación de un cheque guardería de 100 euros, que igual no voy a entrar si está bien o está mal, porque todavía desconocemos el tema, por lo tanto no lo podemos valorar. Pero lo que sí le pedimos es que de una vez por todas se cree la mesa de trabajo para ver si hay necesidad y en dónde de la creación de Anjana 2. Porque si por un lado nos estamos llenando la boca de la necesidad para conciliar la vida familiar, o una de las cosas y una de las necesidades que hay también es de escuelas, es de guarderías, es de colegios infantiles, y necesitamos, y es un compromiso que usted adquirió directamente con nosotros, crear esa mesa. No la adquirió ni el anterior alcalde, la adquirió usted como teniente alcalde. También le vuelvo a hacer un ruego, que es que se aborde de una vez por todas el problema de temporalidad y contratación que está sufriendo el SERCA. Será la única manera de que evitemos la privatización de este servicio que tenemos, o de este centro especial de empleo. También le quiero hacer un ruego, y es que ponga de inmediato, o que dé la orden, o que a trabajar los servicios sociales de Torlavega para que de una vez por todas se resuelvan los 450 expedientes del Fondo de Suministros Básicos que todavía desde noviembre están pendientes de resolución. Creo que ya casi un año después ya va siendo hora de resolverlos. Y si vamos al ritmo de 26 expedientes por mes, es imposible que se acaben de resolver nunca. Y creo, sinceramente, que es para que nos sonrojemos todos, y más los que tienen responsabilidades o las han tenido en este tema, porque seguir esperando y teniendo a familias pendientes de una ayuda que en muchos casos es para comer, le manda narices. Y por último, le quiero hacer un ruego también, que me lo ha trasladado hoy un vecino de Ganzo, que está aquí presente, y es que de una vez por todas se haga algo en la finca El Cuartelillo de Ganzo. La situación ya es insoportable. Han presentado instancias, han presentado denuncias, no reciben ningún tipo de respuestas, se le contestó en un primer momento y después se paralizó todo el tema. Siguen pendientes del tema y esperan una respuesta, y esperan sobre todo una solución, más que la respuesta, porque el clima de tensión va creciendo y la situación para ellos ya es insoportable, y no saben si al final van a tener que convocar algún tipo de concentración, de manifestación, para que ustedes muevan y se interesen por el tema, que parece que al final es la única manera de que reaccionen. Y por último, sí quería también que se nos informase si al BIC de la lechera, que acaba hoy el plazo de presentación de alegaciones o de recursos, se ha presentado algún tipo de alegación o de recurso, y en qué línea va. Y si eso, que se nos dé traslado al mismo. Tampoco creo que vaya a tener suerte. Bueno, le voy a contestar a las dos últimas. En cuanto al ruego, entendemos la situación que están sufriendo los vecinos. Hemos abierto numerosos expedientes administrativos que hasta hoy no han dado solución al problema. Estamos en conversaciones con la jefatura de la Policía Nacional y con su comisariado jefe, y estamos ahora intentando llegar a un acuerdo con la propiedad de la parcela para una posible cesión y facilitar de esta manera la intervención por parte del ayuntamiento, siempre y cuando eso también nos permita realizar alguna actuación que sea cuasi permanente en el pueblo de Ganzo y que beneficie al ayuntamiento de Torrelavega. En cuanto al BIC, se ha presentado esta misma tarde, terminado el plazo, a las 13 horas, y se ha presentado simplemente con el interés por parte del ayuntamiento de dejar la finca de actual aparcamiento de los camiones de la lechera libre para la posible ubicación del Conservatorio de Música y Danza o cualquier otra implantación que desee esta corporación. Gracias por la respuesta. Os agradezco un detalle, que hayan sido dos. Vamos mejorando. Pero la respuesta que nos ha dado de Ganzo es la que ya se nos ha dado en más ocasiones. Espero que esta vez por fin se plasme y sea una realidad. Y respecto a
a la alegación presentada del BIC, se nos gustaría que se nos diese traslado de la misma a los grupos políticos, porque que yo sepa, a ninguno se nos ha consultado esa posibilidad de alegación. Esta misma mañana hemos tenido una junta de portavoces y creo que era el sitio, el entorno en el que se podía haber tratado el tema y se nos podía haber avisado. Gracias. Muchas gracias, señor concejal. Por el Partido Popular, Marta Fernández Tejero. Gracias, alcalde. La pregunta nuestra es muy las preguntas nuestras son muy sencillas. Queremos saber cómo se encuentra el edificio de servicios sociales. Solicitamos el informe técnico y también cómo se encuentra el servicio que se está dando a los ciudadanos, de qué forma y manera, y luego cómo va a ser el supuesto traslado de este edificio. Queremos volver a saber el coste de los fuegos artificiales del 2018 y el coste del espectáculo de fuego de las fiestas de este año. Todavía no hemos recibido contestación. Con respecto al soterramiento, ¿cómo está en estos momentos? En la rueda de prensa dada por el equipo de gobierno se ha dicho que han mantenido una reunión con los técnicos de Adif y queremos que se nos informe sobre lo que se habló en esa reunión, si fue otra diferente a las que nos informaron en la Junta de Portavoces, porque ya que ha llegado, y si ha llegado el estudio informativo que supuestamente según ustedes debía de llegar en las próximas horas y ya han pasado 4 días desde que lo anunciaron a los medios de comunicación. En el pleno del 30 de junio ustedes aprobaron el aplazamiento de unos pagos y seguimos con los aplazamientos. De verdad, ¿quieren hacer el soterramiento de las vías o intentan vendernos humo? Saben que es un proyecto que el Partido Popular siempre ha luchado y ha defendido aquí y en el Parlamento de Cantabria, y donde sea necesario estaremos defendiendo ese proyecto. También queremos saber qué pasa con estos vertederos ilegales que se está haciendo al respecto, porque siguen apareciendo en aceras y lugares espontáneos, en series de vecinos e incluso en el centro de la ciudad. Colchones, muebles, ¿se está haciendo algo al respecto? Nos gustaría saber si se va a sancionar, no se va a sancionar, pero bueno, queremos información. La seguridad en nuestras calles y barrios. En agosto del 2019 se mantuvo la última Junta Local de Seguridad. Nos anunciaron otra vez, y desde luego lo hemos sabido por prensa. En el día de ayer sale la noticia del barrio de Nueva Ciudad, que sí que nos han explicado, pero siguen amenazados porque de nuevo vuelve a estar en la calle. Ya hemos visto que esto no puede seguir así y queremos que se tomen medidas al respecto. Con respecto a Esniace, ¿en qué estado se encuentra la expropiación de los Carfreire? ¿Cómo están las negociaciones? ¿En algún caso se ha tomado alguna decisión sobre la ubicación de las escuelas deportivas en caso de que nos tengamos que ir de ahí? ¿Han pensado en este plan B? Creemos que si han tenido alguna conversación con Esniace, que se nos informen, y también el estado del patatal de la Arboleda, que tenemos que empezar a llamarlo más que patatal, aunque todos lo conocemos como el patatal, que se llame Arboleda, su limpieza y acondicionamiento, porque tenemos varios vecinos y usuarios de esta zona donde hacen deporte y nos dicen que está intransitable. Y por fin, hoy hemos tenido una gran noticia, hemos sabido que tenemos la Comisión de Dinamización Poblacional, que por la mañana nos ha llegado la convocatoria y era una pregunta que tenía, pero nos falta todavía cuándo se va a convocar la Comisión de Turismo. Hemos visto en prensa una reunión con empresarios y hosteleros de Torrelavega y que si va a haber otra nos gustaría saberlo, no por prensa, sino en comisión. ¿Cuáles acuerdos se han tomado y qué directrices tenemos? Queremos que se nos informe desde esta área si se está trabajando y en qué punto y de qué manera. Consideramos que este tipo de gobierno está dando la espalda de nuevo a Torrelavega. Tenemos conocimiento de que se está pidiendo información, por ejemplo, en patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad y nos envían directamente a Cartes. Sí es cierto que el emblemático recinto de la lechera de Torrelavega se ha convertido en el primer edificio de origen industrial que está protegido en Cantabria como bien de interés cultural. ¿Qué es lo que pasa con el Mercado Nacional de Ganado? Tenemos conocimiento que el pasado mes de mayo el Ayuntamiento de Torrelavega solicitó al Gobierno de Cantabria la incoación de un expediente destinado a declarar el edificio del Mercado Nacional de Ganado Jesús Collado como bien de interés cultural. Se basaba para ello en las características arquitectónicas del edificio y de sus valores históricos y simbólicos para la ciudad. Creo recordar que don Juan Carlos y doña Sofía, entonces príncipes de España, inauguraron la instalación en 1973. Con dicha declaración, el Ayuntamiento pretendía cumplimentar los requisitos para acceder a la convocatoria de ayudas que convocaba el Ministerio de Fomento con cargo al programa denominado 1,5 Cultural y para ellas obtener financiación. A día de hoy queremos saber qué es lo que ha pasado con ello y nos gustaría saber la carta que ha mandado la directora general de Patrimonio Cultural y Memoria Histórica, Zoraide Ginosa,
que ahí vienen explicadas las razones por las cuales el Gobierno de Cantabria no ha decidido que este expediente no siga adelante, porque me parece que estaba con muchas expectativas Torrelavega para que esto ocurriera. Y por último, el tema y la campaña Torrelavega-Nízate, aparte de la presentación y de la publicidad, no sabemos más de ello. ¿Cuánto ha costado hasta ahora de las arcas municipales este proyecto? Entiendo que estos momentos solamente he visto el logo, por lo cual nos gustaría tener más información. Por nuestra parte, ninguna cosa más. Gracias. Muchas gracias, señora concejala. La contestaré por escrito. Gracias. Se da por finalizada esta sesión. Canciones de Torrelavega, hermoso pueblo de mis amores. Cuna de montañeses son tus mujeres, preciosas flores. Por ser noble y cariñoso todos te envidian y es mi ilusión honrarte como a sus hijos los montañeses de corazón. Honrarte como a sus hijos los montañeses de